Saludos, bienvenidos al canal de Faustinianos, elaborado por el docente Juan Toribio Milanés. El día de hoy estará presentado por la servidora Mariel del Carmen Torres Rodríguez, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y vamos a trabajar con las funciones analíticas y el uso de Wolfram Alpha. Muy bien, como dije anteriormente, soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Mariel del Carmen Torres Rodríguez. Estoy cursando la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria. El tema es funciones analíticas y uso de Wolfram Alpha. Esta asignatura es de variables complejas y el maestro encargado de esta asignatura es el maestro Juan Toribio Milanés. Bien, por aquí se mostrará lo que es el contenido a trabajar a lo largo del video. En primer lugar tenemos el objetivo general, luego pasamos a los objetivos específicos. Más adelante tenemos lo que son las interrogantes, las palabras claves, también los saberes previos, además los ejercicios de saberes previos, los ejercicios propuestos, también estarán las conclusiones, la reflexión y por último tendremos los recursos utilizados. Los objetivos que direccionarán este trabajo, este proyecto, son los siguientes. Consta con el objetivo general, que es comprender y aplicar los conceptos fundamentales de las funciones analíticas en el ámbito de las variables complejas, utilizando herramientas tecnológicas como Wolfram Alpha para resolver problemas matemáticos y visualizar gráficos y también la obtención de resultados. Como objetivos específicos tenemos los siguientes. En primer lugar, tenemos analizar las propiedades y características de las funciones analíticas como continuidad, derivabilidad y el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann para su correcta identificación y aplicación. Y por otro lado tenemos utilizar el Wolfram Alpha para calcular derivadas y representar gráficamente funciones complejas, verificando resultados teóricos con soluciones obtenidas mediante herramientas tecnológicas. En el campo de las matemáticas, las funciones analíticas son fundamentales en el estudio de variables complejas, ya que poseen propiedades únicas que las hacen clave para resolver una amplia gama de problemas en matemáticas, física e ingeniería. En esta sesión exploraremos qué hace que una función sea analítica, cómo identificar sus características a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y cómo estas funciones tienen aplicaciones prácticas en diversas disciplinas. Además, vamos a estar utilizando lo que es el software Wolfram Alpha para dar comprobación y aprender a utilizarlo en las funciones analíticas y en los ejercicios que estaremos resolviendo. Bien, por acá hacemos una parada con un ¿sabías qué? ¿Sabías que las funciones analíticas son esenciales en teoría de números y geometría algebraica? De hecho, los matemáticos utilizan funciones analíticas para estudiar curvas elípticas y superficies algebraicas que tienen aplicaciones en la criptografía moderna. Un importante dato sobre lo que son las funciones analíticas. Bien, ahora pasaremos a las interrogantes, preguntas que iremos respondiendo a lo largo de este video. La primera pregunta es, ¿cuándo una función es analítica? ¿Cuándo es derivable? ¿Cuál es la relación entre las ecuaciones de Cauchy-Riemann y cualidad de analiticidad de una función? ¿Y qué son las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las palabras claves en este proyecto son las siguientes. La primera, funciones analíticas. Segunda, ecuación de Cauchy-Riemann. Y por último, derivabilidad.
Adentrándonos a lo que son los saberes previos, recordemos la forma en la que se puede representar un número complejo. Sabemos que hay varias formas, como por ejemplo la forma polar, la forma de par ordenado, la forma gráfica y lo que es en esta ocasión la forma binómica que utilizaremos con mayor frecuencia y se representa de la forma z es igual a más bi. A su vez recordemos lo que es la igualdad de dos números complejos en donde nos dice que si a más bi es igual a c más di, entonces a es igual a c y b es igual a d. Importante recordar que tanto a como c pertenecen a la parte real de un número complejo y b y d corresponden a la parte imaginaria. También es importante recordar las derivadas parciales en función de varias variables. Tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y menos f de x, y sobre delta x. A su vez, recordemos la derivada parcial de z con respecto de y. También es importante recordar las propiedades de los límites, en donde nos dice que el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Bien, siguiendo con los saberes previos, debemos de recordar que una función f de z es analítica en un dominio D si es derivable en todos los puntos D y puede expresarse mediante una serie de Taylor en cada punto. Ejemplo, para ilustrar esta definición. Demuestra que la función f de z es igual a e a la z si es analítica en todo el plano complejo. Evaluando la función en z sub 0 igual a 0, obtenemos esta parte de f elevado a la n por 0 igual a e a la 0 igual a 1, porque como todas las derivadas de e a la z son e a la z, entonces al evaluarla en z sub 0 igual a 0, nos quedaría de esta forma. Nos queda de esta forma. Entonces, desarrollando la serie de Taylor de e a la z, obtenemos lo siguiente, que f de z es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de f al evaluarla en 0 dividida entre n factorial multiplicada por z a la n. Bien, por aquí se muestra nueva vez la parte de f de z igual a esa sumatoria que vimos anteriormente. Para recordarla tenemos acá para que se pueda ver nueva vez. Bien, sustituyendo en f elevado a la n por 0 igual a 1 obtenemos esta serie a la z igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de z elevado a la n sobre n factorial. ¿Por qué obtuvimos esta forma? Bueno, porque dada una función f de z infinitamente diferenciable en un punto z sub 0, su serie de alrededor de Taylor de ese punto es f de z igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de f elevado a la n de z sub 0 por n dividido entre n factorial por z menos z sub 0 elevado a la n. Como tomamos z sub 0 igual a 0, la serie se simplifica a esta expresión que estamos viendo en este momento, que es z elevado a la n sobre n factorial. Entonces se puede observar que esta serie converge para todo z que pertenece al plano complejo, por lo que la z es analítica en todo el plano complejo. Bien, por aquí vamos viendo de nuevo lo que es la parte de la sumatoria que nos quedó anteriormente. Entonces, como esta serie converge para todo el plano complejo, se puede decir que la z es analítica en todo el plano complejo. Entonces, las condiciones de Cauchy-Riemann, podemos escribir z igual a x más y por y, como vimos anteriormente al inicio, que fue la forma binómica. Entonces, f de z será igual a e a la x más y por y igual a e a la x por el coseno de y más y,
por el seno de y. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Descomponiendo en parte real e imaginaria, la parte real de u de x, y será igual a e elevado a la x por el coseno de y la parte imaginaria de v de x, y será igual a e elevado a la x por seno de y. Calculamos las derivadas parciales, que serán las siguientes. La derivada parcial de u con respecto a x será igual a e elevado a la x por el coseno de y. Y la derivada parcial de u con respecto a y será igual a menos e elevado a la x por el seno de y. Bien, dándole continuidad al ejercicio, calculamos las derivadas parciales. La derivada de u con respecto a x será igual a e a la x por el coseno de y. Y la derivada parcial de u con respecto a y será igual a menos e elevado a la x por el seno de y. Asimismo, la derivada parcial de v con respecto a x será igual a e a la x por el seno de y. Y la derivada parcial de v con respecto a y será igual a e a la x por el coseno de y. Como se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que nos dice que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Ahí podemos ver que nos dio lo mismo. Por lo tanto, la primera parte se cumple. Y también vemos que la segunda parte se cumple porque la derivada parcial de u con respecto a y, en este caso, nos dio menos e a la x por el seno de y, es igual al opuesto de la derivada parcial de v con respecto a x, que nos dio e a la x por el seno de y. Muy bien, entonces se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Se concluye entonces que el e a la z es analítica en todo el plano complejo. Ahora pasamos a la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sea f de z una función compleja definida en una vecindad de un punto dado, suponiendo que es diferenciable en dicho punto, en este caso z. Entonces se tiene que la derivada de la función de f de z es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z entre delta z. Aquí estamos representando lo que es la derivada de una función. Reformulando o reescribiendo a f de z de u de x, y más i por b de x, y delta z igual a delta x más i delta y, nos queda de la siguiente manera. En donde la derivada de f de z es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de u de x más delta x, y más delta y más i por b de x más delta x, y más delta y menos u de x, y menos i por b de x, y sobre delta x más i delta y. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si delta z tiende a 0 a lo largo de una recta horizontal? Bien, pues lo que sucederá es que delta y será igual a 0 y delta z se acercará al valor de delta x. De esta forma nos quedaría la siguiente función. La derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y más i por b de x más delta x, y menos u de x, y menos i por b de x, y entre delta x. Como se observa en vista de que delta y es igual a 0 cuando delta z tiende a 0 y a su vez delta z es igual a delta x, se reduce la expresión en lo que quedaría como se verá a continuación. Continuando, y luego de organizar el numerador de la expresión del límite, lo que tenemos es que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y menos u de x, y más i por b de x más delta x, y menos i por b de x, y sobre delta x.
A continuación, lo que realizaremos es un proceso de factor común que tienen las dos últimas expresiones que obtuvimos en el numerador. Por lo tanto, obtendremos que el límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y menos u de x, y más i, factor común por b de x más delta x, y menos v de x, y entre delta x. Luego, lo que haremos es lo siguiente. Será utilizar la propiedad de límites que vimos al inicio, lo cual nos dice que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, como se está viendo por ahí lo que es el límite, la propiedad del límite. Por lo tanto, nos resta distribuir el denominador y obtendremos que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de u de x más delta x, y menos u de x, y sobre delta x más i, que lo hemos sacado fuera del límite ya que es una constante, y por el límite cuando delta x tiende a 0 de b de x más delta x, y menos b de x, y entre delta x. A continuación se puede observar que se trata de las derivadas parciales con respecto a x en cada una de las expresiones, que es uno de los aspectos que recordamos al inicio. De aquí obtenemos una parte importante de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque obtenemos que la derivada de f de z es igual a la derivada de u respecto a x más i por la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial de v con respecto a x. Como aún no tenemos lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, solo hemos, que se tenga claro, solo hemos obtenido una manera de obtener la derivada de f de z, obteniendo la parte real y la parte imaginaria de una expresión compleja, donde u depende de x y de y v depende de x y de y también. Ahora vamos a ver el otro caso particular en donde delta z tiende a 0 a lo largo de una recta vertical, esta vez con delta x igual a 0 y delta z es igual a i por delta y. Por lo tanto, la derivada de f de z será igual al límite cuando delta y tiende a 0, ya que delta z es igual a i por delta y de u de x, y más delta y más i por b de x, y más delta y menos u de x, y menos i por b de x, y sobre i por delta y. Bien. A continuación, lo que hacemos es reordenar lo que tenemos en el numerador de la expresión del límite, únicamente para ver convenientemente la próxima operación que realizaremos, la cual es similar al caso anterior, que es la obtención del factor común, que lo vimos anteriormente, y por tanto nos queda que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y menos u de x, y más i sacando factor común por v de x, y más delta y menos v de x, y sobre i por delta y. Bien, ahora aplicaremos las propiedades de los límites. Por lo tanto, distribuyendo el denominador, como hicimos antes, tenemos como resultado que la derivada de f de z es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y menos u de x, y sobre i por delta y más i, que es el factor común y fue sacado fuera del límite porque es una constante, y como sabemos el límite de una constante es igual al límite, a la constante, perdón, tenemos más i, pues el límite cuando delta y tiende a 0 de v de x, y más delta y menos v de x, y sobre i por delta y.
Hay que recordar otra propiedad de las expresiones complejas que es 1 sobre i que es igual a menos i y también i sobre i que es igual a 1. Utilizando estas expresiones obtendremos que la derivada de f de z es igual a menos i por el límite cuando delta y tiende a 0 de u de x, y más delta y menos u de x, y sobre delta y más el límite cuando delta y tiende a 0 de v de x, y más delta y menos v de x, y sobre delta y. Como vimos anteriormente, entonces la expresión de las derivadas parciales se puede ver que lo que resta es la derivada de f de z, que es igual a menos i, por la derivada de u con respecto a y, que es la definición de una derivada parcial, más la derivada parcial de v con respecto a y, corresponde a una derivada parcial con respecto a otra variable. Como se puede observar, aquí obtuvimos dos expresiones distintas a la cual igualamos a la derivada de una función de un punto z. Continuando con la demostración, tenemos que la derivada compleja de f en z es igual a la derivada parcial de b con respecto de y, menos i por la derivada parcial de u con respecto de y. Asimismo, tenemos que la derivada compleja de f en z es igual a la derivada parcial de u con respecto de x, más i por la derivada parcial de b con respecto de x. Por lo tanto, nos quedaría que la derivada parcial de b con respecto de y menos i por la derivada parcial de u con respecto a y es igual a la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de b con respecto de x. Por la igualdad de dos números complejos que nos dice que si a más bi es igual a c más di, entonces a es igual a c y b es igual a d, nos quedaría que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y que la derivada parcial de b con respecto de x es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de y así obtenemos la demostración de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y ahí están lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien, pasando al concepto de analiticidad, una función f de la variable compleja z, la derivada de f con respecto a z es analítica en un punto z sub 0 si tiene derivada en cada uno de los puntos de la vecindad de z sub 0. Otras condiciones necesarias para que f de z sea igual a u de x, y más y por b de x, y sea analítica en una región R. Primero se debe cumplir que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplan. También las derivadas parciales de u de x, y b de x, y existen en todos los puntos de R, dado por la derivada parcial de u con respecto de x, la derivada parcial de u con respecto a y, la derivada parcial de b con respecto a x y la derivada parcial de b con respecto a y. Bien, ahora vamos a ver el criterio para la no analiticidad. Dice, si no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todos los puntos z de un dominio D, entonces la función de f de z es igual a u de x, y más i por b de x, y no puede ser analítica en el dominio D. Ahora vamos a ver las condiciones suficientes para la derivabilidad. Si las funciones reales u de x, y b de x, y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en una vecindad del punto z, y si u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en z, entonces la función compleja f de z es igual a u de x, y más i por b de x, y es derivable en z, y la derivada de f con respecto de z está dada por la derivada de f con respecto de z será igual a la derivada parcial de u con respecto de y menos i por la derivada parcial de u con respecto de y igual a la derivada parcial de u con respecto de x más la derivada parcial de b con respecto de x. Ahora vamos a ver la derivabilidad. Dado el teorema, la derivada de f evaluada en z igual a u de x, y más i por b de x, y, si se cumple que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en un punto genérico, las derivadas parciales de u de x, y de b de x, y existen y son continuas,
Entonces están dadas por la derivada parcial de u con respecto de x, la derivada parcial de u con respecto de y, la derivada parcial de b con respecto de x y la derivada parcial de b con respecto de y. Entonces la derivada de la función de f evaluada en z existe y estará dada por la derivada parcial de u con respecto de x más y por la derivada parcial de b con respecto de x igual al opuesto de y por la derivada parcial de u con respecto de y más la derivada parcial de b con respecto de y. Ahora vamos a dar inicio a los ejercicios elegidos, es decir, los ejercicios propuestos. El primer ejercicio es f de z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 más y por 2x menos 3 por y. Debemos determinar si esta función es analítica. Por lo tanto, vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que nos dice que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al opuesto de la derivada parcial de b con respecto de x. El primer paso es identificar las partes real e imaginaria, es decir, nuestro u de x, y y nuestro b de x, y. Debemos de saber que nuestro u de x, y es nuestra parte real y nuestro b de x, y la parte imaginaria. En la parte real, nuestro u de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2. Y nuestro b de x, y es igual a 2x menos 3 por y. Luego de identificar las partes, ahora vamos a calcular las derivadas parciales de u de x, y de b de x, y. Por lo tanto, la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2. Y recordando las reglas de las derivadas, las tenemos por acá, vamos a utilizar estas dos. El resultado es 2x a la 1 menos 3. ¿Pero por qué nos da ese resultado? Bien, primero acá en 2x a la 1 porque nos dice que f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de f evaluada en x será igual a n por x elevado a la n menos 1. Acá nos daría, derivando con respecto de x, en 2x al cuadrado menos 1, pero 2 menos 1 es igual a 1 y 2 por x. Y el menos 3 derivando acá también, porque nos dice por esta regla que f de x es igual a k por x, entonces la derivada de f evaluada en x es igual a k, que es la constante que acompaña a la variable. ¿Quién es acá la variable la constante que acompaña a la variable? Pues menos 3. Por eso el resultado es igual a 2x elevado a la 1 menos 3. No es necesario poner acá elevado a la 1 porque ya se sabría, pero como es el primer ejercicio, lo coloqué para que sepan de dónde salió. Bien, ahora vamos a calcular, a determinar la derivada parcial de b con respecto de y, que es igual a la derivada con respecto de y de 2x menos 3 por y. Este binomio que estamos viendo acá está acompañado por la variable y, lo cual la derivada parcial con respecto de esta expresión, recordando que la derivada con respecto a y nos da la unidad por esta expresión que va a funcionar como constante acompañado a esta variable, implica que dada la propiedad que vimos anteriormente, de una derivabilidad de una función igual a k por x, nos dará el valor de k, y k en esta expresión corresponde a 2x menos 3. Y por eso la derivada parcial de b con respecto de y es igual a la derivada con respecto de y de esta expresión, nos dará que es igual a 2x menos 3. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de u con respecto de y, que es igual a la derivada con respecto de y de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2. Recordando acá esta regla de derivada también, que nos dará que es igual a menos 2y a la 1. Por esta propiedad que nos decía que f de x es igual a x a la n, de esta parte de la derivada de la función evaluada en x, que es igual a n a la x por n a la menos 1. Nos daremos cuenta acá que por eso, derivando acá en y, nos dará menos 2y elevado a la 1, como vimos anteriormente. Y por último, vamos a calcular la derivada parcial de b con respecto de x, que es igual a la derivada con respecto de x de 2x menos 3 por y. Nos tenemos que dar cuenta que menos 3y va a funcionar como constante y nos dará 0.
Pero primero vamos a recordar la propiedad acá que nos dice que si A por B más C, entonces es igual a A por B más A por C. Entonces distribuyendo la y en este binomio nos quedaría la derivada parcial con respecto de x de 2x por y menos 3y, porque distribuimos lo que fue la y en este binomio. Entonces, este resultado, por esta regla de derivada que la vimos, nos dará que es igual a 2y, porque la única parte que contiene x es esta parte, y entonces menos 3y va a funcionar como constante, que nos dará 0, y el resultado entonces es 2y. Muy bien, por acá vamos a confirmar en el software Wolfram Alpha. Luego que estamos en el software nos va a salir esta pantalla. Entonces recordando, es un software en inglés, por lo tanto lo que escribamos acá tiene que ser en inglés para que él procese lo que necesitamos. Entonces estamos pidiendo la derivada parcial, es decir, derivate partial de, es decir, derivada parcial de de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 with es con respect to de x, con respecto de x. Entonces le damos a igual, está procesando, le damos hacia abajo y nos da que la derivada con respecto de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 es igual a 2x menos 3, que es exactamente lo que obtuvimos de manera analítica. Ahora vamos a confirmar la respuesta de la derivada parcial de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 con respecto de y. Ya lo vimos con respecto de x, ahora vamos a verla con respecto de y a ver qué nos da. Luego que estamos acá, ya dijimos que debe de ser en inglés porque es un software en inglés. Le damos a igual y nos dirigimos hacia abajo y está procesando y nos dice que la derivada con respecto de y de x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 es igual a menos 2y, que es exactamente lo que obtuvimos de manera analítica. Bien, ahora vamos a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto nos interesa para ver la analiticidad de lo que teníamos. Entonces, primero vamos a recordar que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y. Y de la primera ecuación nos quedaría que 2x menos 3 es igual a 2x menos 3. Por lo tanto, esta parte es verdadera y se cumple. Luego, ahora vamos a verificar que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al opuesto de la derivada parcial de b con respecto de x. Tenemos por un lado que nos da menos 2y, que es igual al opuesto de 2y. Por lo tanto, esta parte, esta ecuación también se cumple. Por lo tanto, f de z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 más y por 2x menos 3 cumplen con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora vamos a verificar la analiticidad de f de z. Pues que cumplan con las ecuaciones de Cauchy-Riemann no es un criterio suficiente para concluir la analiticidad, por tanto debemos recordar que tenemos que determinar que exista cada una de las derivadas parciales que ya determinamos que existe y determinar si son continuas. Obviamente que cada una de esas expresiones son polinómicas, las cuales son analíticas en todo el plano complejo. De esta manera, entonces, sí podemos concluir que la función f de z que hemos utilizado, que es f de z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 3x más 2 más y por 2x menos 3 por y, es una función analítica. Miren acá, es una función analítica. Entonces, ahora vamos a buscar la derivada de la función f de z que nos pedía el ejercicio. Y tenemos que la derivada de la función con respecto de z es igual a la derivada de u con respecto de x más y por la derivada parcial de b con respecto de x. Acá sustituyendo entonces en lo que es z igual a x más y por y, que ya habíamos visto esta forma antes, nos dice entonces que la derivada de la función con respecto de z es igual a 2x menos 3 más y por 2y igual a 2 por x más y por y menos 3. Entonces, reemplazando esa parte acá, decimos entonces todo lo que tenga x más y por y será igual entonces a z, por lo que nos quedaría entonces que
La derivada de la función evaluada en z respecto a z es igual a 2z menos 3. Y acá ya buscamos lo que es la derivada de la función f de z. Bien, empezamos con el primer ejercicio de este proyecto elegido que nos dice para cada una de las funciones determine el conjunto de puntos en el que es diferenciable y analítica. Encuentre también la derivada donde existe. Eh, la derivada de f de z. Bien, ahora vamos a iniciar con el primer ejercicio de este proyecto que nos dice para cada una de las funciones determine el conjunto de puntos en el que es diferenciable y analítica. Además, encuentre la derivada donde existe. F de z es igual a x al cubo más 3xy cuadrado menos 3x más y por y al cubo más 3x cuadrado de y menos 3y. El primer paso que debemos de tener claro, que es de la partida, es identificar las partes real e imaginaria, es decir, la parte de u de x, y y b de x, y. En la parte real de u de x, y, esa será igual a x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x, que es la parte que no tiene el imaginario. Entonces, la parte imaginaria será v de x, y. Esta será igual a y al cubo más 3x cuadrado de y menos 3y. El segundo paso será calcular las derivadas parciales de u de x, y la de v de x, y. Es decir, primero vamos a iniciar con las derivadas parciales de u de x, y. Y en las derivadas parciales de u de x, y, la derivada parcial de u con respecto a x será igual a la derivada con respecto a x de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x. Derivando acá con respecto a x no quedará 3x cuadrado en esta parte más 3y al cuadrado derivando con respecto a x menos 3 derivando con respecto a x en menos 3x. Ahora bien, la derivada parcial de u con respecto a y será igual a la derivada con respecto a y de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x. Derivando esta parte con respecto a y será igual a 6xy. Luego de haber obtenido las derivadas parciales de u, ahora vamos con las derivadas parciales de v de x, y. La derivada parcial de v con respecto a x será igual a la derivada con respecto a x de y al cubo más 3x cuadrado de y menos 3y. Derivando con respecto a x en esta parte nos quedará 6x por y en esta parte. Como los demás no estén en x, pues derivamos solamente la parte del medio. Luego la derivada parcial de v con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y de, x, de y al cubo más 3x cuadrado de y menos 3y. Derivando con respecto a y nos quedará en esta parte, en la primera parte, 3y al cuadrado más 3x cuadrado menos 3. Muy bien, ahora vamos a comprobar en el software Wolfram Alpha la derivada de u con respecto a x. Debemos en primer paso abrir el software Wolfram Alpha. Luego que tengamos aquí el Wolfram Alpha ya abierto, en este paso, aquí en este cuadrito naranja que dice la entrada para calcular lo que queremos, lo que le debemos de pedir. Entonces aquí es que vamos a escribir lo que necesitamos. En este caso es el differentiate, que significa derivada en inglés, recordando que este es un software en inglés, por eso se puede ver que todas las palabras utilizadas acá son en inglés para que el software entienda lo que le estamos pidiendo. Luego que tenemos esto, que le estamos pidiendo la derivada de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x con respecto de x, les damos acá en donde dice igual, que es para que nos lance la respuesta. Les damos acá
y podemos ver más abajo que esta es la respuesta. Esto fue lo que le pedimos, la derivada con respecto a x de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x, y este será igual a 3 por x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 3. Entonces, esto nos confirma la respuesta analítica que tenemos de esta derivada. Muy bien. Bien, ahora luego de ver la comprobación de la derivada de u con respecto a x, ahora vamos a hacer la derivada de u, pero ahora con respecto de y. Es decir, en vez de x, ahora será con respecto de y. Hacemos lo mismo, luego que estamos en la aplicación, escribimos le diferentié de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x con respecto de y. Recordando nuevamente que es un software en inglés, por tanto, así es que él no va a entender lo que le estamos pidiendo. Si es en el español, él no va a entender lo que le estamos pidiendo. Entonces, luego que tenemos acá, recordando, le damos acá para ver lo que nos lanza como respuesta. Vamos más abajo y efectivamente nos dio la misma respuesta que esperábamos. La derivada con respecto de y de x al cubo más 3xy al cuadrado menos 3x es igual a 6xy. Por lo tanto, aquí se comprueba lo que habíamos hecho analíticamente. Bien, luego que terminamos con las derivadas parciales de u con respecto de x y con respecto de y, ahora vamos a hacer las derivadas de v con respecto de x y con respecto de y. Para esto, primero vamos a hacerlo con respecto de x. Escribimos la derivada de y al cubo más 3x al cuadrado por y menos 3y con respecto de x. Ahora vamos a ver lo que nos da el software. El software nos dice que la derivada con respecto de x de y al cubo más 3x al cuadrado por y menos 3y es igual a 6x por y. Aquí confirmamos la respuesta analítica que nos dio. Por lo tanto, esta comprueba que está correcta la respuesta que obtuvimos de la derivada de b con respecto de x. Muy bien, luego que vimos la respuesta obtenida con la derivada parcial de b con respecto de x, ahora vamos a hacer la derivada parcial de b con respecto de y. Vamos a ver, escribimos lo mismo que anteriormente, pero ahora con respecto de y. Diferentié de y al cubo más 3x al cuadrado por y menos 3y con respecto de y. Vamos a ver lo que nos da ahora. Bien, nos dice que esta derivada será igual a 3x cuadrado más 3y al cuadrado menos 3. Aquí confirmamos que la respuesta que nos dio es la misma obtenida analíticamente, por lo tanto es correcta. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vamos a verificar la primera ecuación que se presenta analíticamente y aquí también, que nos dice que 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 3 es igual a 3y al cuadrado más 3x al cuadrado menos 3. Hay que recordar que si ponemos acá doble igual, eso significa que es absolutamente iguales, que ambas operaciones son absolutamente iguales, son iguales. Y así es que lo entiende Wolfram Alpha. Para tener en cuenta eso, entonces ahora vamos a verificar que es cierta, que es verdadera, que son iguales estas, para que así ustedes saben que es un criterio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, como que se explicó que deben de dar lo mismo. Entonces vamos a ver. Bien, por acá le damos acá, que es lo que le pedimos, que nos dice que es verdadero. Nos está diciendo que ambas ecuaciones son iguales, por lo tanto es verdadero lo que escribimos acá. Luego entonces, después de que esta parte está confirmada, vamos a hacer entonces la segunda ecuación, la verificación de la segunda ecuación que tenemos, que es ver
si 6x por y es igual a menos 6x por y. Acá vamos a ver la verificación o las soluciones que tenga esta también. Entonces, nos está diciendo que 6x por y menos es igual a menos 6x por y. Le damos hacia abajo. Entonces, acá tenemos las soluciones. Nos dice que las soluciones son de 12x por y igual a 0, cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0. Esas son las soluciones que nos dan las ecuaciones de Cauchy-Riemann en la segunda ecuación. Bien, ahora vamos a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para ver si se cumplen o no. La voy a recordar que son las siguientes. La derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y la derivada parcial de v con respecto de x es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de y. Vamos a verificar en la primera ecuación a ver si se cumple. Obtuvimos que, por un lado, nos dio 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 3, que es igual a 3y al cuadrado más 3x al cuadrado menos 3. Por acá podemos ver que se cumple la primera ecuación. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3x al cuadrado, acá también, 3y al cuadrado, acá también, y menos 3 y menos 3, por tanto la primera parte se cumple. Ahora vamos a verificar la segunda ecuación para ver si se cumple o no. Nos da de un lado que 6x por y, pero es diferente a menos 6x por y. Pero ella solamente será igual si pasa lo siguiente. Si x es igual a 0 o si y es igual a 0. Vamos a ver ahora cómo quedaría cuando x sea igual a 0 y cuando y sea igual a 0. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a determinar las regiones donde f de z es diferenciable. La única solución a x por y, que es igual a 0, es cuando x es igual a 0 o cuando y es igual a 0. Es decir, la función f de z es diferenciable solo en los ejes x igual a 0 o y igual a 0. El quinto paso es calcular la derivada de f de z cuando es diferenciable. Por lo tanto, la derivada de f de z es igual a la derivada parcial de u con respecto a x más i por la derivada parcial de v con respecto a x, lo que nos daría con que la derivada de f de z es igual a 3x cuadrado más 3y al cuadrado menos 3 más i por 6x por y. Dado que la función es diferenciable solo cuando x por y es igual a 0, evaluamos las regiones. Primero, si x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces obtendremos que la derivada de f de z será igual a 3, aquí sustituimos por 0, 0 al cuadrado más 3 por y al cuadrado menos 3, más i por 6 por 0 por y. Esto será igual a 3y al cuadrado menos 3 más i por 0. Luego que resolvamos esta parte, nos quedaría que es igual a 3y al cuadrado menos 3. Bien, ahora vamos a ver cómo nos quedaría si y es igual a 0. Entonces, la derivada de la función con respecto de z es igual a 3x al cuadrado más 3 por 0 acá, porque vamos a sustituir donde esté en la y por 0, menos 3 más i por 6x, y aquí como estaba la y, lo vamos a sustituir por 0, y nos quedaría entonces que es igual acá resolviendo a 3x al cuadrado menos 3 más i por 0. Resolviendo esta parte nos quedaría entonces 3x al cuadrado menos 3 porque acá nos daría 0. En estos ejes la derivada de f de z es igual a la derivada de la función con respecto de z es igual a 3y al cuadrado menos 3 si x es igual a 0 y la derivada de la función evaluada en z que es igual a 3x al cuadrado menos 3 si y es igual a 0. En resumen, la función es no analítica en todo el plano complejo y solo es diferenciable cuando x es igual a 0 o cuando y es igual a 0 y en ningún otro punto del plano. Por acá fue lo que hicimos, fue con los valores encontrados que los sustituimos acá y por eso obtuvimos lo que es esta conclusión.
Ahora vamos a dar inicio con el tercer ejercicio, que debemos determinar si es analítica. Nos dan la función f de z igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1 más y por 6x por y más 2 por y. El primer paso, como vimos en los ejercicios anteriores, es identificar las partes real e imaginarias, es decir, nuestro u de x, y nuestro b de x, y. Nuestro u de x, y, es decir, nuestra parte imaginaria, es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1. Y nuestra parte imaginaria, nuestro b de x, y, es igual a 6x por y más 2 por y. Ahora el segundo paso es calcular las derivadas parciales de u de x, y de b de x, y. Entonces, la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x de 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1, que esto será igual acá derivando con respecto de x a 6x más 2, porque estamos derivando con respecto de x. Y la derivada parcial de u con respecto de y es igual a la derivada con respecto de y de 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1. Y esto nos da como resultado, acá ahora entonces derivando con respecto de y, que es menos 6y, por esta parte acá. Derivando esta parte de acá nos da menos 6y. Bien, ahora vamos a obtener el resultado, la confirmación en el software Wolfram Alpha de la derivada que hicimos analíticamente. Entonces, luego que estamos acá, vamos a escribir derivar, que en español es derivar esta parte, 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1 con esta parte respecto de x. Debemos de recordar que se escribe de esta forma por el software en inglés, differentiate es derivar, with, con, respecto y de x. Luego que estamos acá, le damos a igual en esta parte acá. Ahí está procesando y le damos hacia abajo. Y nos lanza la respuesta que con respecto a x, 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1 es igual a 6x más 2, que es exactamente el resultado que obtuvimos de manera analítica. Esto confirma la respuesta. Bien, ahora vamos a hacer la confirmación. Ya lo hicimos con respecto de x, ahora vamos a hacer con respecto de y. Vamos a derivar entonces 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1, pero ahora con respecto de y. Luego que estamos acá, le damos al igual y está procesando y le damos hacia abajo y nos lanza que la respuesta con respecto a y de 3x al cuadrado más 2x menos 3y al cuadrado menos 1 es igual a menos 6y, que es exactamente la respuesta que obtuvimos analíticamente. Bien, ahora vamos a calcular las derivadas parciales de b de x, y. Entonces, la derivada parcial de b con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x de 6x por y más 2 por y. Derivando acá con respecto de x, en esta parte nos quedaría 6y por esta acá. Entonces también la derivada parcial de b con respecto de y es igual a la derivada con respecto de y de 6x por y más 2 por y. Con las propiedades que dijimos, que los vimos anteriormente, nos queda entonces que 6x más 2 que nos daría, porque estamos derivando acá con respecto de y. Ahora vamos a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La primera es la derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y. Y por el otro lado nos dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de y. Ahora vamos a ver si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recuerdo de nuevo que vamos a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son las siguientes. La derivada parcial de u con respecto de x es igual a la derivada parcial de b con respecto de y que la derivada parcial de b con respecto de x es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de y. Vamos a verificar en la primera ecuación y tenemos que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 6x más 2 y que la derivada parcial de b con respecto de y es igual a 6x más 2. Esta primera ecuación se cumple.
Ahora vamos a verificar la segunda ecuación, que nos dan que la derivada parcial de u con respecto de y es igual a menos 6y. Y la derivada parcial de b con respecto de x es igual a 6y. Vamos a seguir viendo a ver si se cumplen. Bien, habíamos obtenido esto que nos decía que la derivada parcial de u con respecto de y es igual a menos 6y y la derivada parcial de b con respecto de x es igual a 6y. Utilizando acá esta parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann que nos dice que la derivada parcial de u con respecto de y es igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de x, por esto nos quedaría que menos 6y es igual a menos 6y. ¿Pero por qué? Porque aquí nos quedó positivo 6y, pero por el opuesto de esta parte, que sería el opuesto de 6y, que es menos 6y, entonces nos quedaría que esta segunda ecuación también se cumple. Por lo que decimos que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el plano, por lo que la función es analítica en todo el plano complejo. Ahora vamos a calcular la derivada de la función evaluada en z, con respecto de z. Cuando una función es analítica, su derivada se obtiene usando cuando una función es analítica, su derivada se obtiene usando la derivada de z, que es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, más y por la derivada parcial de v con respecto a x, por lo que la derivada de z será igual a 6x más 2 más y por 6y. Eso es sustituyendo en las derivadas que encontramos. Por sustitución de los valores encontrados, como la función es analítica en todo el plano complejo, se puede expresar la derivada en términos de z igual a x más y por y, que es la forma binómica. Por lo tanto, la derivada de f de z es, la derivada de z será igual a 6x más 2 más y por 6y. Bien, ahora vamos a confirmar en el software Wolfram Alpha. Vamos a derivar 6xy más 2y con respecto de x. Debemos de recordar que la respuesta que obtuvimos de manera analítica fue que eso era igual a 6y. Entonces vamos a comprobar este resultado. Luego que estamos acá, le damos a igual. Él estará procesando, le damos hacia abajo. Y exactamente eso fue lo que obtuvimos. La derivada con respecto de x de 6x por y más 2y es igual a 6y. Esto confirma que lo que hicimos analíticamente está correcto. Muy, muy bien, ya lo habíamos hecho con respecto de x. Ahora vamos a derivar 6xy más 2y con respecto ahora de y. En vez de x, ahora va a ser con respecto de y. En esta parte dice derivar 6x por y más 2y con respecto de y. Luego le damos acá y nos dirigimos hacia abajo y nos da que la derivada con respecto de y de 6x por y más 2y es igual a 6x más 2, que es exactamente lo que obtuvimos de manera analítica. Bien, por acá estamos viendo la comprobación de los tres ejercicios en el libro. El primero fue el 7.4, que es el A, y tomamos también el C en esta parte acá y del 7.4 el D. Y estamos viendo que la respuesta que nos da el libro, al igual que el software y al igual que analíticamente, coinciden. Por lo tanto, podemos decir que de manera analítica lo que resolvimos está correcto. Bien, como ejercicios asignados, le voy a dejar estos tres. Entonces, para cada una de las funciones, determine el conjunto de puntos en el que es diferenciable y analítica. Además, encuentre la derivada donde exista. Serían estos tres que se van a realizar para poner en práctica los conocimientos obtenidos en este proyecto. Mucha suerte, espero que si tienen alguna duda puedan darle para atrás a lo que fueron las explicaciones de cada ejercicio y se puedan guiar.
de las conclusiones, recordando, para que una función sea analítica debe cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo que permite verificar su analiticidad sin necesidad de derivadas complejas explícitas. Además, los ejercicios trabajados permiten entender cómo determinar la analiticidad de una función, derivarla y aplicarla en contextos más avanzados como la integración de contornos y la transformada de Laplace. También resolver ejercicios concretos ayuda a reforzar la comprensión teórica y a desarrollar habilidades para identificar funciones analíticas y trabajar con ellas en distintos contextos. Bien, por acá le comparto una hermosa frase de reflexión de Aristóteles que nos dice: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias definen quiénes somos y el nivel de excelencia que alcanzamos. Además, destaca que la excelencia no es un logro aislado o un golpe de suerte, como hay personas que creen, sino el resultado de la práctica constante, la disciplina y la dedicación. No se trata de hacer algo bien una sola vez, sino de mantener un estándar alto en cada acción cotidiana. Por acá podemos observar los libros que fueron utilizados para este proyecto. Fueron utilizados estos dos grandes libros facilitados por el maestro Juan Toribio Milané. Con estos pudimos dar partida a los que son los ejercicios y para la comprobación de dichos ejercicios. Son muy buenos ya que detallan los saberes previos y demás, y son muy bien detallados y explicados cada paso que se den en cada proceso. Bien, por acá podemos ver los recursos utilizados en este video. En primer lugar tenemos Wolfram Alpha, Canva, OBS Studio y PowerPoint. Cada uno facilitó cada proceso en este video. Muy bien, para mí fue un honor haber presentado este video con todo el amor. Bien, para mí fue un honor presentar este video. Tiene muchos aportes en diversas áreas, pero este fue centrado en lo que son las variables complejas. Las funciones analíticas sirven de mucho en este ámbito. Espero que le haya servido de mucho, que le sirva de mucho y pongan en práctica cada paso que se pudo dar y que adquirieran nuevos conocimientos. Este proyecto fue presentado por Mariel del Carmen Torres Rodríguez y muchas gracias por llegar hasta el final.